Bien, a mí me toca la bacteria más amigable de todas, porque nadie ha hecho un cultivo en estafilococo que la haya encontrado sola. Siempre está en conjunto con un grupo. Entonces, vamos a hablar un poco de ella, porque realmente, al igual que la conferencia que hizo mi querida amiga Clevi sobre las enterobacterias, pues el estafilococo aureus es muy importante en el ámbito hospitalario. Evidentemente, no está en esa lista de la OPS, no está en el grupo de alta prioridad, pero sí está de importancia a considerar. Y nosotros vemos cada día, todos los días, infecciones por estafilococo aureus, tanto dentro del hospital como en la comunidad. Incluso forma parte de ese acrónimo que ya todo el mundo se lo sabe. Antes era solamente para los infectólogos, ahora todo el mundo sabe lo que es el grupo ESCAPE. Y evidentemente, segundo en la lista, pero no primero porque a lo mejor no, la letra no se lo permitía, pero segundo en la lista como uno de los gérmenes de extremada importancia dentro del ámbito hospitalario y también dentro del ámbito comunitario. ¿Cuáles son los factores importantes asociados? Se han dicho dentro de toda la sesión de la jornada, se han dicho una serie de factores que no son ajenos a las infecciones por estafilococo aureus y, por ejemplo, lamentablemente las personas ya de cierta edad, que no es por la edad, es por un tema de su inmunidad, pero no tiene nada que ver con la edad, uso de dispositivos médicos o contacto frecuente con el personal de salud, es también las comorbilidades, especialmente la inmunosupresión, pero a veces incluso esas inmunosupresiones que son relativas, por ejemplo en el caso de los pacientes diabéticos, pacientes con hospitalizaciones previas, especialmente esos pacientes que han recibido terapias antibióticas, tienen mucha relación con la colonización primero y luego con el proceso de infección o contaminación por estafilococo aureus. Ahora, ¿quién es la susodicha? Vamos a hacer microbiología 101. Todo el mundo sabe que es un gran positivo, eh, anaerobio facultativo, que tiene esa proteína que es el peptidoglicano, típico de todos los gran positivos, y algo que se lo menciono varias veces a los estudiantes y al final la ponen mal es produce catalasa y con eso usted lo diferencia de los estreptococos. Y el otro elemento importante es que tiene un crecimiento selectivo, que incluso es un método fácil y rápido para identificarlo en el laboratorio de microbiología, el hecho de que te pueda crecer sola en el agar manitol sal. Y otro elemento importante para entender a veces algunas de las presentaciones clínicas es que puede tener esa capacidad de tener una cápsula, algunas de sus cepas. Pero lo más interesante y lo más importante es el tema de la resistencia que el estafilococo áureo puede desarrollar y que tiene muchas versiones y variedades. Y el más conocido es ese segmento, el MEC-A, que es parte de un cassette genético que es el SCC-MEC, y evidentemente ese es el mecanismo por el cual el estafilococo logra cambiar la estructura de su PBP1 allá a la PBP2A y de esa manera crear entonces, reducir la sensibilidad de la enzima a los beta-lactámicos y obviamente los beta-lactámicos reducen su efectividad. Y el otro elemento importante es que los estafilococos tienen esa capacidad de producir toxinas que son muy eficientes desde el punto de vista del estafilococo, especialmente la LBP, la Leucocidin Panton Valentine, pero también hay muchas otras, como las citotoxinas alfa, beta, gamma, las, la TCST1, una serie de toxinas en la cual el estafilococo le da clase a la mayoría de las bacterias. Los focos infecciosos típicos que siempre conocemos sobre ellas, cutáneos, sistémicos, y aquellos que son simplemente mediados por el tema de sus toxinas. Otro elemento donde el estafilococo áureo da materias, da clase o da cátedra a las demás gérmenes es en tema de resistencia. Posiblemente fue la primera que cuando apareció la penicilina, pues supo desarrollar su resistencia a la penicilina. Y así sucesivamente, a medida que han venido surgiendo nuevas moléculas, que muchas de ellas han sido diseñadas para el manejo de las meticilin resistentes, pues al poco tiempo aparecen esas resistencias. Y el otro elemento que también tiene mucho peso, el estafilococo aureus, es en el comportamiento epidemiológico, especialmente en las infecciones intrahospitalarias.
donde a medida que los pacientes se utilizan más dispositivos, donde hay, y a medida que vienen llegando procedimientos quirúrgicos más complejos, pues entonces, y a medida también de que muchos pacientes se mantienen, empiezan a tener tratamientos en la casa, también eso le predispone a infectarse por gérmenes gram positivos. En su mayoría, cuando hablamos de gram positivo, el peso cae sobre el estafilococo aureus. Entonces tenemos toda esa nomenclatura basado en los mecanismos de resistencia del estafilococo aureus, que la podemos dividir en dos, las que son de origen microbiológico y de punto de vista de epidemiología. Los meticilin sensibles, los MERSA, los VISA, los VERSAS, los MERSAS comunitarios, los MERSAS hospitalarios. Y en el caso del MERSA ya explicamos a qué se debe. Se debe a ese segmento, esa porción de su material genético que logra variar la PVP a una PVP menos sensible y que pudiera funcionar. Obviamente esa es la aplicación microbiológica. Luego viene entonces cuáles son los elementos que nosotros utilizamos para poderlo identificar. Por la razón que sea, quizás el MAR, que lo tiene muy dividido, EUCAS y CLCI no totalmente se ponen de acuerdo en cómo hacer la identificación. Por ejemplo, para el CLCI, un MIC de oxacilina por encima de 4 se define como MERSA. Para EUCAS, por encima de 2. Sin embargo, yo prefiero utilizar el corte de 2 porque hay mucha literatura que sustenta que ya un mix de 2, aunque se reporte sensible, reduce significativamente la efectividad de terapias que se utilizan contra MERSA, como por ejemplo la vancomicina. Y en el caso de la vancomicina, pues como es una molécula que se utiliza con mucha frecuencia contra los MERSAs, pues también tenemos una subdivisión de su resistencia. Tenemos lo de resistencia intermedia y ya la resistencia establecida al estafilococo aureus, basado también en esos cortes con una susceptibilidad, si está sensible por debajo de 2, ya sensible, intermedio de 4 a 8 y resistente por encima de 16. Pero recordar igual que ya una sensibilidad que está entre 1 a 2, hay data que ha publicada donde se entiende que la vancomicina no es tan eficiente. Hay una revisión que también muy reciente, 2021, que no encontró mucha diferencia cuando la MIC estaba por encima de 1.5, pero todavía eso en discusión. Y el otro elemento muy particular del estafilococo aureus es la esteroresistencia, que es una subpoblación de bacterias que tienen resistencia intermedia a la vancomicina combinadas con poblaciones más grandes que son sensibles a la terapia, a la vancomicina. Particularmente hay una cepa denominada la MU3 que tiene esas características. Y lo que sí hay dudas de que realmente la vancomicina sea o no sea efectiva en esos casos. Se entiende que hay estudios y revisiones que han demostrado que la terapia con vancomicina de todas maneras puede funcionar. Y en la clasificación epidemiológica tenemos 3 grupos. Tenemos lo que son asociados al cuidado de salud de inicio hospitalario, los mismos, pero de inicio comunitario, y las que son totalmente adquiridas en la comunidad. Importante que los 2 grupos que son asociados a la salud, tanto hospitalario como comunitario, tienen una definición que es a partir de los 48 horas de haber tenido contacto con un hospital o con un personal de salud hasta los 90 días de haber ocurrido ese punto. Y hay 2 elementos muy importantes de que hay una alta mortalidad en esos grupos de pacientes, especialmente los que están asociados al cuidado de salud, y lo otro que hay revisiones que han documentado hasta un 20% de aparición de endocarditis en infecciones asociadas al sistema de salud de inicio hospitalario. Es decir, que cuando hay bacteremia intrahospitalaria por Staph aureus, es muy importante dar un seguimiento con el ecocardiograma. Y es tan importante hacer esa segmentación entre comunitaria y hospitalaria porque hay una serie de cosas que los diferencian: el tipo de paciente, el sitio de infección, la patogenicidad, la virulencia, el tipo de antibiótico que vamos a utilizar.
Es decir, hay una serie de condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, incluso los que son comunitarios tienden a ser más virulentos que los que son de origen hospitalario. Cuando hacemos un cultivo o nos reportan un cultivo, lo más que vamos a encontrar son fenotipos como este, resistencia a oxacilina, que ya lo definimos como MERSA, con un MIC que por lo menos esté por encima de 2. Y algo que a veces también se nos olvida es el D-test, donde hacemos la interpretación de la resistencia a eritromicina con la sensibilidad a clindamicina, comprendiendo de que hay un mecanismo genético detrás de esto que inhabilita ya el uso de la clindamicina. Y el otro elemento igual, que aunque tengamos MERSAs, que lo vamos a definir solamente con la oxacilina, no es lo mismo el patrón de resistencia de los nosocomiales que el patrón de resistencia del MERSA comunitario. Igual que la presencia de la toxina PBL, la de Panton-Valentine, está presente usualmente en las cepas que son de origen comunitario. Entonces ahora vamos a hablar antibiótico por antibiótico, así que el tiempo yo entiendo que permite. Entonces, pero esto ha sido el arsenal de antibioterapia que hemos obtenido o que tenemos a mano para el manejo de la mayoría de los gram positivos, especialmente en el caso del Staphylococcus aureus. Pero lo primero que uno hace cuando obtiene un cultivo por Staphylococcus aureus es pensar, ¿es sensible a la meticilina o es resistente a la meticilina? Si es resistente a la meticilina, pues la primera opción, y especialmente si el paciente está admitido, es la vancomicina, sin olvidar la dosis de carga y tratar, en la medida de lo posible, de medir, de poner una dosis ajustada al peso del paciente. Si no podemos usar vancomicina por la razón que sea o no entendemos que va a haber una buena respuesta, usualmente la mejor alternativa en caso de que no tenga un foco pulmonar es la daptomicina y otras opciones como el Inesolí y la ceftarolina. Pasa con cierta frecuencia tener cultivo parecido a esto, donde dice que todo es resistente, y cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? No sé, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo ingresamos y le ponemos, ¿qué? O agarramos al paciente y lo aislamos hasta que deja de hacer fiebre si lo deja de hacer. No sabemos qué vamos a hacer en ese caso. Esa sería quizá la primera impresión, pero realmente hay una serie de opciones que sí podemos utilizar. Ya le comenté sobre el Inesolid, que es una oxacilinodiona que inhibe la proteína ribosómica 50S y que se entiende que pudiera ayudar un poco con la producción de esas toxinas. Aprobada para el uso de infección de piel y tejido blando, bacteremias y neumonías. Pero lo más importante que tiene el Inesolid es que a partir del estudio CEFIR, quizá nosotros empezamos a entender que no necesariamente una bacteria, un antibiótico que sea bactericida es mejor que el que sea bacteriostático. Entonces, hay estudios, especialmente estos, que han demostrado una no inferioridad e incluso una superioridad del antibiótico del Linezolid frente a la vancomicina en respuesta a el foco pulmonar. La otra muy buena opción que la usamos con frecuencia y que realmente es una opción que a mí me gusta, que es la daptomicina, obviamente si tiene las indicaciones, tiene un problema con las dosis, a veces no hay un consenso universal contra las dosis, pero es muy buena para el uso de bacteremia, especialmente si el foco no es una neumonía. Y hay estudios que han mostrado que la efectividad de la daptomicina se puede ver alterada con el uso previo de vancomicina. Sin embargo, en la guía de manejo de Staphylococcus aureus se sustenta el uso de daptomicina ante la falla de vancomicina. Incluso hay estudios que han demostrado también que el uso de la daptomicina, ya sea un cambio inmediato o un cambio a los 3 días de haber utilizado la vancomicina, de la falla del tratamiento, esperando de inmediato al identificar la falla o a los 3 días de identificar la falla, la daptomicina resultó ser muy efectiva al evaluarlo a los 30 días, reduciendo la mortalidad y las complicaciones de los pacientes. Otra opción que tenemos en el mercado es la ceftarolina. Y es un antibiótico que tiene actividad contra los MRSA, VISA, VERSA y el enterococo fecalis. Y en cuanto a su espectro contra gran negativo, es similar a la cefaloporina de tercera generación.
Tiene aprobación para la infección de piel y tejido blando y la neumonía, la neumonía comunitaria, especialmente si no son MERSA, pero tiene una actividad sobre el PVP2, incluyendo el PVP2A. Sucede que no hay demasiada data del uso de la ceftarolina contra los MERSAs, pero sí hay estudios que han validado el uso de la ceftarolina, que fueron los estudios que le dieron el apoyo para utilizarse en infección de piel y tejido blando y en las neumonías, que son los estudios CANVA 1 y 2 y el estudio FOCUS 1 y 2. Y aquí lo que se hizo fue comparar la daptomicina con la ceftarolina y no hubo inferioridad en el uso de ceftarolina versus daptomicina. Este estudio es importante porque sustenta el uso de la ceftarolina en el caso de bacteremias por MERSA. Y ya ahorita creo que alguien comentó sobre el uso del ceftobiprole, que también es una cefalosporina de tercera generación y que también, al igual que la ceftarolina, tiene estudios pivotales que han demostrado no inferioridad frente al Staph aureus, especialmente infecciones complicadas por Staph aureus. Aquí hay una serie de medicamentos que también quedaron, creo que nunca se llegaron a utilizar desde el punto de vista clínico, pero qué bueno tenerlo pendiente porque incluso ha habido quinolonas que se han utilizado, tipo de tetraciclina, que se han utilizado, incluso familias nuevas como el Iclaprin, que no creo que llegara a salir al mercado, que también son nuevos. Pero hay algo muy importante, muy interesante, mejor dicho, que es el futuro, tanto de las infecciones por Staph aureus como de cualquier otro tipo de infecciones, que son las terapias biológicas y moleculares. Es decir, en algún momento los infectólogos vamos a dejar de aplicar tanto antibiótico y vamos a cruzar a este punto. Entonces, ¿qué son? El uso de bacteriófagos, la tecnología del CRISPR-Cas y la terapia basada en ARN. El bacteriófago básicamente es introducir un virus que infecta a la bacteria y la bacteria va a entrar en un proceso de lisis y va a quedar eliminada. Obviamente todavía se han utilizado, ha sido eficiente, hay algunos temas con eso, pero esa es la tecnología y eso es lo que se está pensando. El CRISPR-Cas, la idea aquí es coger el gen MEC, por ejemplo, mandar una nanopartícula que identifique el gen, lo corte y la bacteria empiece a ser nuestra amiga. De ahí en adelante nos hacemos amigos y no tengo necesidad de eliminar, ¿verdad? Entonces, esa es una tecnología ya validada que también se ha utilizado en modelos animales y que obviamente falta por llegar al ser humano, pero que está en carpeta. Y por último, la terapia basada en ARN se parece mucho a las parejas de cada quien. Tú le dices una cosa y no te hace caso. Entonces, así son las terapias basadas en ARN, en la que lo que va a ocurrir es que aunque la bacteria tenga la información, eso no se traduce. Y no, vamos a decir, no libera la toxina, no hace cambio de PVP, etc. Entonces, son terapias que pudieran parecer de Star Wars o algo así, pero realmente no están muy lejos, no creo que tenga más de 10 años de empezarse a aplicar. En conclusión, la resistencia antimicrobiana a Estafilococo aureus sigue siendo un desafío significativo. Los avances en nuevas terapias, así como las estrategias preventivas mejoradas, ofrecen la gran esperanza. Es crucial un enfoque bidireccional entre infectólogo y microbiólogo, que tengan comunicación constante, porque si yo le digo al microbiólogo, mira, coge la muestra y cultívala en manitosal, o hale simplemente la prueba de catalasa y dime qué salió. Entonces ya con eso tú te vuela muchísimo paso y no tienes que esperar el último momento. Y la estrategia de control de infecciones son imprescindibles, como comentó la doctora Genara hace un momento, para contener los brotes intrahospitalarios. Ya vimos cuáles son las consecuencias de esos brotes. Así que muchísimas gracias.